Vamos al texto base y pues hoy cerramos con la ayuda de Dios este repaso general sobre lo que es la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 y leemos del versículo 10, 11 y 12 y 13, ¿vale? Entonces vamos del 10 al 13. Ya todos están ahí, hermanos. Capítulo 6 de Efesios, del versículo 10 al 13, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Diga conmigo, estar firmes. Tome asiento, hermano. Dios en esta enseñanza nos manda algo muy importante, y es a estar firmes. ¿Por qué será que Dios nos manda a estar firmes? Porque ya como hemos visto a lo largo de este estudio, hay una batalla espiritual. Nuestra guerra es espiritual y Dios nos ha provisto de armas espirituales. Y yo decía el viernes pasado, que muchas de las batallas que nosotros tenemos como cristianos las perdemos en cierta manera muchas veces porque usamos recursos naturales y carnales para ganar batallas espirituales. Y la Biblia nos enseña que para ganar una batalla natural, en lo visible, primero tenemos que ganarla ¿en dónde? En lo espiritual. Primero tenemos que doblar rodillas, primero tenemos que buscar la presencia de Dios, primero tenemos que ayunar, primero tenemos que buscar y usar los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Y eso nos va a ayudar a pelear legítimamente en una batalla espiritual. Si alguien lo ofende a usted, usted no va a regresar esa ofensa con ofensa. Usted va a orar, usted le va a pedir a Dios que tome el control. Es decir, nuestra pelea, nuestra batalla no se resuelve de manera natural, de manera inicial. De manera inicial nosotros peleamos en lo espiritual y en la intimidad con Dios, pidiendo su favor, pidiendo su intervención, pidiendo que Él tome el control de cualquiera que sean las situaciones que pudiéramos estar batallando. Amén. Y hoy vamos a ver ya hemos visto lo que es el cinturón de la verdad, hemos aprendido lo que es la coraza de la justicia, los zapatos o el calzado de la paz del evangelio, el escudo de la fe, y hoy aprenderemos acerca del yelmo de la salvación y de la espada del Espíritu. Y quisiera hablar acerca del yelmo de la salvación, o que es el casco, y quisiera de manera introductoria narrarte una historia. Dice el periódico estadounidense, publicó un artículo el 23 de julio del 2009 acerca de un fatal accidente que un patinador tuvo de 36 años. Las autoridades dijeron que esta muerte pudo haberse evitado si este patinador hubiera usado un casco, ya que este patinador, cuando cae y tiene un accidente, sufre un problema craneal, una fractura craneal, y posteriormente y después del poco tiempo, este patinador pierde la vida. Y esto nos habla de la importancia de lo que implica el casco, ¿verdad?, en este deporte y en muchos deportes. Por otro lado, hay otra historia donde un jovencito patinador, o que usaba bicicletas, en el julio de 2008, de 11 años, fue atropellado. Este niño o este adolescente fue atropellado, se golpeó su brazo, pero gracias al casco que él llevaba, este pequeño ciclista, dicen los médicos que el casco salvó su vida. Es decir, vemos la parte importante de no usar el casco que llevó a un hombre a la muerte, y por otro lado vemos que el mismo casco salvó la vida de un adolescente. ¿Creen que el casco sea importante en la armadura del cristiano? ¿Por qué será importante el casco? Es increíble pensar que solamente la protección de la cabeza
puede salvar nuestra vida o puede hacer que perdamos la vida. Y la armadura del soldado romano, porque ya dijimos que el soldado o el ejemplo que toma el apóstol Pablo hace referencia a un soldado romano, y eso es importante aclararlo, ¿verdad? Él toma como referencia su contexto cultural, y estaba en una época donde los romanos tenían gobierno, tenían autoridad, y el contexto es un soldado romano. Los cascos de los soldados romanos se llamaban galea, y este era un armamento que era la última pieza de toda su armadura. Regularmente el casco romano, como está ahí, tenía una parte que protegía el cuello del soldado, tenía un tipo de orejeras que protegían su propia cara, y también algunos tenían algún tipo de cerda que también protegían la visión del soldado. Así es que para los soldados del primer siglo, en el momento histórico que se usaba, los cascos eran una parte esencial. Y el casco tenía dos principales funciones. La primera era proteger al soldado de golpes en la cabeza y en su cuello. Era el uso principal del casco del soldado. Y en primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9 dice: seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. El yelmo es el casco. ¿Por qué para un cristiano en una batalla espiritual será importante proteger la cabeza? En el contexto del soldado romano era protegerlo de los golpes, pero en el contexto del cristiano, ¿qué tendrá que ver el casco con la pelea que estamos batallando? Los pensamientos. Si la coraza protegía a un órgano principal del soldado, que era el corazón, y hablamos que como cristianos en la batalla que nosotros enfrentamos todos los días, tenemos que proteger nuestro corazón de sentimientos que van en contra de la palabra de Dios, y tenemos que estar protegidos en nuestra parte pectoral, porque muchas veces las batallas las perdemos. ¿Por qué? Por lo que sentimos. Si alguien te hace mal y tú comienzas a albergar un sentimiento de odio, de amargura, el enemigo va a atacar ese sentimiento, va a usar ese sentimiento para derribarte, va a usar ese sentimiento que te va a llevar a acciones. Por eso el soldado tenía que proteger su pecho, y espiritualmente el cristiano tiene que proteger su corazón de todo sentimiento que vaya contrario a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Pero el soldado también tenía que proteger su cabeza, o tenemos que proteger la cabeza poniéndonos el casco, porque cuando nosotros usamos el casco, estamos protegiéndonos de pensamientos. ¿Qué pensamientos puede usar el enemigo que ataque en tu mente? ¿Cómo qué pensamientos? Como decirte que no vales nada, como decirte que tú no vas a avanzar en la vida, como decirte que tal vez Dios no puede usar una vida de alguien roto. ¿Alguien ha tenido pensamientos así? ¿Ya para qué? ¿Para qué seguir? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando trabajé en un ministerio de jóvenes, a mí me tocaba visitar las universidades y escuelas de medio superior para ir a compartir una palabra a los estudiantes. Y me tocaba ir a Catepec, toda la región norte. Yo era encargado de visitar las universidades y prepas. Y en una ocasión que yo recuerdo que me estaba poniendo los tenis, de repente dentro de mí escuché una voz: ¿para qué vas? Luego ni te hacen caso, estás predicando y la gente ahí jugando. Y yo por un momento pensé, y aparte no te da ni para el pasaje, tú tienes que poner todo lo del pasaje. Y yo decía, pues ¿para qué me aviento 3 horas hasta allá en el camión? Si luego los jóvenes llego y están tirados ahí encimados. Imagínense. ¿Y ese pensamiento de dónde venía? Por un momento yo dudé de ir. Y dije, no, Dios mío, pero yo tengo que ir, yo tengo que cumplir. Y se da cuenta cómo el enemigo busca una fisura en tus pensamientos para hacer que tú te detengas, para hacer que tú no sigas avanzando. El enemigo va a tratar de que haya situaciones externas para que tú pienses, no tiene sentido, ¿para qué voy a servir?
¿Para qué me voy a trasladar 2 horas y media hasta Catepec, hasta Televisa? Me tocaba visitar diferentes universidades y yo decía, Dios mío, y aparte pues yo tengo que ponerlo de mi pasaje. Y son pensamientos que venían a mi mente para yo detenerme. Porque al final, cuando cada año hacían sus campamentos de jóvenes, donde iban como unos 400 jóvenes, 4 autobuses, 5 autobuses, y Dios me permitía dar talleres en ese lugar, y yo veía cómo los jóvenes eran tocados y ministrados por la presencia de Dios, jóvenes que yo había visitado en las universidades, y con los cuales ya tenía una conexión, ya tenía un contacto. Ahí es donde yo veía que valía la pena mis visitas que hacía hasta por allá. Yo decía, wow, entonces sí vale la pena. No era pérdida de tiempo, era ganancia, porque cuando yo daba los talleres, los jóvenes me conocían y había una relación no tan profunda, pero ciertamente eso me abrió brecha entre muchos de los jóvenes que me tocaba enseñar. Y quiero que dense cuenta de una cosa: el enemigo va a atacar tu mente con situaciones reales para que tú te detengas. Y muchas veces, por otra parte, tú mismo en tu mente vas a comenzar a producir pensamientos de que no puedes, de que no vas a continuar, de que te vas a rendir. Muchas veces eso viene de nosotros mismos, pensamientos para que abandonemos, para que retrocedamos, para que nos alejemos. Y todos hemos experimentado este tipo de pensamientos. Por eso es importante que como cristianos en la vida cotidiana tú te pongas el casco, protejas tu mente de cosas que van contrarias a la voluntad de Dios. ¿Que usted cree que sea la voluntad de Dios o haya sido la voluntad de Dios que yo haya dejado de ir a servir a esos jóvenes? ¿Era la voluntad de Dios o era el propósito de quién? El enemigo. ¿Usted cree que sea la voluntad de Dios que usted siga buscando de Dios o que usted se detenga? Que usted siga buscando de Dios. Esa es su voluntad. Pero a veces los pensamientos van a venir a nosotros para tratar, para provocar que usted y yo nos detengamos en el seguir a Cristo. Y van a venir muchos pensamientos. Y yo no sé si usted ha pasado eso, pero muchas veces, ¿a poco no en su mente precisamente usted es derrotado porque usted dice que no va a poder, cuando a lo mejor no lo ha intentado? Usted dice, ya perdí, cuando usted no ha peleado. Usted y yo tenemos que pelear la buena batalla usando los recursos espirituales que Dios nos ha dado, porque estamos en guerra y esta guerra no tiene tiempo fuera. Estamos en una guerra constante. El enemigo tratará de destruir tu vida a través de tus hijos, a través de tu matrimonio, a través de tus compañeros, a través de tu familia. El enemigo buscará por donde sea para hacer que tú te detengas en los propósitos de Dios. Por donde sea nos va a atacar. Donde quiera va a venir un ataque a tu vida. Y por eso debes de proteger tu mente. Y que en tu mente esté la palabra de Dios. Porque podemos quitar los pensamientos que vienen del enemigo, pero si no metes la palabra de Dios a tu mente, entonces tu mente queda vacía. Y una mente vacía es una mente que provoca ociosidad. Y la ociosidad nos lleva a grandes pecados. Debe de llenar su mente de la palabra. Llena tu mente de la escritura. Me gustaría que nuestra mente fuera como un CPU, que agarraras la memoria y así, toda la palabra, así. Imagínense, qué padre sería para nosotros, ¿no? Que nos conectáramos una USB y que toda la palabra viniera así. ¡Wow! Qué padre sería que nosotros pudiéramos conocer la escritura de memoria. ¿A cuántos se les dificulta aprender la palabra de memoria? Decía una misionera china. Recuerden que allá pues tenemos el problema de la persecución. Y decía que una vez los visitó un pastor a un grupo de refugiados chinos. Y cuando el pastor pidió que sacaran su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, muchos no tenían Biblia. Pero él se dio cuenta que una de las chinas que estaba ahí comenzó a citar todo el capítulo de memoria. Y que cuando acaba el estudio le dice: oye, pero yo me di cuenta que tú citaste todo de memoria, ¿cómo es posible? Es que le voy a decir una cosa, pastor, aquí en mi país
las Biblias están prohibidas. Cuando llega a haber cargamentos de Biblia, las queman, las rompen. Y entonces nosotros hemos aprendido a entender que aunque queman la palabra de Dios física, aunque la rompan, si yo la tengo grabada en mi mente, no podrán quitarla de mí. Podrán quemarme a mí, podrán matarme, pero la palabra seguirá dentro de mí. Por eso nosotros nos hemos procurado memorizar la Escritura, porque para nosotros no importa si las Biblias son quemadas, son rotas, porque la palabra está dentro de mí. ¿Qué pasaría si quitaran las Biblias? ¿Cuántos versículos se saben? ¿Qué pasaría si se levantara una persecución y nos quitaran las Biblias? ¿Tiene palabra? ¿Tiene palabra en su mente para pelear? ¿O diría, híjole, aquí le digo que me diga un versículo, porque no me acuerdo de ninguno? Nos falta más devorarnos este libro. Necesitamos la palabra y necesitamos atesorarla en nuestra mente, no como unas computadoras, sino como palabra viva que produce vida y que es llevada a cabo en acción. Amén. No solamente es conocimiento, porque conocimiento, muchos tienen conocimiento. Este conocimiento tiene que ser un conocimiento, como dice Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz. Cuando dice que es viva, es porque puede producir, ¿qué? Vida. Y si nosotros no tenemos el poder de la Escritura en nuestra mente y en nuestros labios, no tenemos vida. Por eso necesitamos la palabra de Dios y meterla en nuestra cabeza y vivirla todos los días. Amén. El yelmo de la salvación también protegía la visión. Bueno, el yelmo o el casco tenía una especie de cerdas que protegía la visión del soldado. Así es que el segundo propósito del casco era que los ojos del soldado tuvieran una visión clara del campo de batalla y de sus enemigos. Y el cristiano, hermano, tiene que tener una visión clara de lo que es él delante de Dios y hacia dónde se dirige. Muchas de las personas en la vida fracasan porque no tienen una visión hacia dónde están yendo. Si yo le preguntara el día de hoy, ¿cuál es su propósito en la vida? Hay muchos cristianos que no te podrían contestar, porque aunque llevan muchos años en el Evangelio, no saben cuál es el propósito de Dios para ellos. Si yo le preguntara, ¿usted sería capaz de escribir la visión que está rigiendo su vida y la misión que rige su vida? Ahí en la entrada nosotros tenemos la misión y la visión. La misión es lo que usted va a hacer y la visión es cómo usted se ve más adelante, cómo usted se proyecta en un año, cómo ves tu vida en un año, y la misión es lo que estás haciendo ahorita y qué vas a hacer para cumplir el propósito de esa misión. Todo cristiano tiene que tener una misión en la vida y una visión que te apunte hacia dónde estás dirigiendo tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos visión y necesitamos tener claro hacia dónde nos estamos dirigiendo el día de hoy. Hoy le podemos pedir al Señor, dame visión, dame ese entendimiento de saber hacia dónde está direccionándose mi vida, porque algo de lo que más puede afectar la vida de una persona y de cualquier persona es no tener una ¿qué? Visión. Nosotros tenemos claro qué queremos con la iglesia. Nosotros tenemos claro hacia dónde vamos. Nosotros tenemos claro por qué Dios nos puso aquí. Dios nos trajo aquí por un propósito. Y tenemos claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. No estamos improvisando. Estamos claros con Dios de que el propósito de Dios es que esta unidad sea alcanzada para Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y de formar discípulos. Que es una iglesia discipuladora de personas que entreguen su vida al Señor en su totalidad. Así es que el casco, hermano, lo necesitamos para pelear las batallas de todos los días. En la vida práctica, alguien te va a ofender, alguien te va a decir que tú no vales,
alguien te va a decir que tú no lo vas a lograr, alguien te va a decir que para qué sigues buscando si cada rato caes, alguien te va a decir que no tiene caso seguir, alguien, tu familia te lo va a decir, tu papá te lo va a decir, tus hijos te lo van a decir, pero sabes, si usted está protegido en su mente con la palabra de Dios, cuando venga ese tipo de pensamientos, usted va a decir, en el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice que aquel que comenzó la obra la va a terminar, y que no va a dejarme como comenzó. Él no va a dejarte a medio proceso. Él comenzó algo y Él lo acaba. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Dice el pastor, pues yo estoy en obra negra. No importa. Ya comenzó Él. Él ya empezó. Y gloria a Dios porque Él empieza algo en nosotros. Porque yo me puedo sostener de la palabra que Él dice. Estando persuadido de esto, dice Pablo, estoy convencido de esto. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que no te irritas porque no has visto un cambio completo, porque la perfección está hablando de un proceso que lleva tiempo. ¿Hasta el día de qué? Hasta el día que Él regrese. No te rindas. Simplemente estás en un proceso. Estamos siendo procesados todos los días. Pero si Él dijo que lo que Él comenzó lo va a acabar, entonces descansa en lo que Él dijo y no en lo que nosotros te dicen. ¿Cuántos dicen amén? Yo descanso en lo que Él dice, aunque estoy a veces mocho, tuerto, como quiera verme como un monstruo. Pero yo creo que Dios en mí va a hacer su obra. Dice la Biblia que somos, ¿qué? Su obra, ¿qué? Maestra. Imagínese, dile al que tienes a un lado, eres obra maestra. Dile, tú eres obra maestra. O sea que está hablando de hombres y mujeres de excelencia, de calidad. No lo digo yo, lo dice el Señor. Una obra maestra es admirada, reconocida por su perfección, por su entrega, por su estructura. Dice el Señor de ti, de mí, ustedes son mi obra maestra. Gracias, Señor, porque estamos medio dañados. Ya mi cara no va a cambiar, Señor, pero soy tu obra maestra. ¿Cuántos dicen amén? Estoy medio flaco, pero soy su obra maestra. Gloria al Señor. Entonces, yo estoy medio llenito, pero eres la obra maestra del Señor. Gloria a Dios. Como usted esté flaco, gordito, pelón, como sea, para el Señor eres ¿qué? La obra maestra. Amén. No se me vayan a ofender. Yo ya estuve pelón hace muchos años. Pero gracias a Dios que Dios me ve como algo de calidad. ¿Cuántos dicen amén? Protege tu mente, llénala de la palabra y estate atento, porque siempre habrá alguien que diga palabras para que tú empieces a pensar y a producir más pensamientos que te van a llevar a la destrucción y a la caída. Última pieza, última parte de la armadura, que es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu también se llamaba Gladius y llegó a ser conocida como la espada que conquistó al mundo. Sus características en el combate cuerpo a cuerpo la convirtieron en un arma temida en la mano de un hábil soldado romano. Su hoja era de doble filo y causaba estragos en los enemigos desprotegidos, y su punta cónica podía atravesar incluso armaduras de metal. La espada que usaban los romanos era una espada que se conoce en el griego como macaira. Y esta palabra, esta espada era de doble filo. Así es que cuando penetraba, lastimaba. Y cuando salía, era muy letal. Y nosotros, hermanos, tenemos una espada que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios se ocupa de manera ofensiva, es decir, para el ataque, para cubrirse, defensiva y ofensiva, es decir, con ella te proteges y te mantienes, pero también con la misma palabra es para defendernos. Y nosotros como buenos cristianos tenemos que manejar y tenemos que saber usar la espada. Imagínense que usted lo llaman del Imperio Romano para ser un soldado. Usted dice,
el domingo te van a capacitar para saber cómo usar la espada, usted se queda dormido, no llega a la capacitación, y el día que lo mandan a la guerra y tiene un soldado enfrente, dice, ay, ¿y ahora qué hago? No sabe usar la espada. ¿Y qué le va a pasar? Adiós. Cuando viene el enemigo a tu vida, con palabras, con tentaciones, con circunstancias que te pueden hacer caer, si usted no conoce la palabra, hermano, usted está totalmente indefenso. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Usted, ¿cómo considera su vida delante de Dios? ¿Considera que usted conoce la palabra? ¿Considera que usted escudriña la palabra? ¿Considera que usted ama la palabra? ¿Considera que usted tiene las herramientas necesarias para pelear una buena batalla porque conoce la palabra? ¿O cómo está delante del enemigo usted con su espada? ¿Cómo considera su vida propia delante del enemigo si usted está siendo atacado? Dice Hebreos 4:12 que la palabra es descrita como una palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón, hermano. Esto nos está llamando a nosotros el día de hoy a que conozcamos la palabra de Dios, amar la palabra de Dios. A que usted, si no conoce la palabra, usted puede tener toda la armadura, puede tener el casco, la pechera, toda la armadura, pero usted no tiene algo importante, que usted no tiene una manera de defenderse y de atacar al enemigo. ¿Cómo los ataca el enemigo? Con pensamientos, con mentiras, con tentaciones, y usted y yo tenemos que aprender a usar la escritura. Eso nos llama a nosotros el día de hoy. Dios nos está llamando y nos está preguntando, ¿qué tanto conoces de mi palabra? Ahora, este es un conocimiento que no tiene que quedarse en el conocimiento como tal. Es un conocimiento que siempre nos tiene que llevar ¿a qué? A la aplicación práctica. Muchas personas conocen mucho la escritura, pero hay veces que no la viven. ¿Usted ha conocido personas así? Que conocen y que dicen, wow, pero no la viven. Dice Santiago que a veces somos oidores olvidadizos, que no podemos aplicar lo que escuchamos. Y cada que uno predica en este lugar, el propósito es que la palabra de Dios entre en su mente y en su corazón, y que esa palabra que es enseñada, usted pueda vivirla fuera de este lugar. La palabra de Dios es un arma, pero es un arma que la vamos a ocupar allá afuera, no aquí. ¿Por qué? Porque aquí entendemos que somos hermanos en Cristo y que no debe haber conflicto entre nosotros. Yo no voy a usar la espada contra el hermano Marco, ¿sí me entiende? Usted no tiene que usar la palabra contra los propios hermanos en la fe, porque estaría peleando una batalla equivocada y contra el enemigo equivocado, que realmente no es enemigo. Usted y yo tenemos que usar la palabra ¿contra qué? Contra nuestro enemigo y todo lo que se levante en contra de la voluntad de Dios. Ahí debemos usar la palabra. Yo no puedo ser espiritual y querer ser muy espiritual, y atacar a un hermano y decirle, no, pues usted no vale nada, hermano, usted no sirve, ¿cómo va a servir a Dios? Porque estoy utilizando mal la palabra. Yo no puedo usar la palabra para atacar a mis hermanos en la fe. Yo debo usar la palabra para pelear contra el enemigo de mi alma. Alguien que quiere destruir tu familia, alguien que quiere destruir el ministerio, alguien que quiere destruir a tus hijos, alguien que quiere acabarte, destruirte. El plan de Satanás es destruir nuestras familias. ¿Usted sabía eso? Destruir tu vida, inhabilitarte, hacer que te detengas y que no sigas avanzando. Así es que es necesario que usted y yo conozcamos la palabra de Dios, porque va a haber un momento donde si usted no se ha ejercitado en el uso de la escritura, y el día que por alguna razón comience una persecución, comience la guerra contra la propia iglesia, y si usted no conoce la escritura, usted no va a saber cómo pelear. ¿Cuántos versículos se sabe de memoria?
1, 2. Hermano, eso es grave. Ahora no es memorizar como computadoras, imágenes. No, con entendimiento, sabiendo lo que usted memoriza, sabiendo lo que usted dice. No somos máquinas, pero sí es importante, hermano, que comencemos a sacarle filo a la espada, agudizar nuestros sentidos con la Escritura, porque usted va a tener ataques del enemigo para detener su vida. La palabra. Y si vamos un día a predicar una cárcel y si nos dicen que no podemos ingresar a una Biblia, ¿qué vamos a hacer? Si no sabemos nada, si no sabemos ni un versículo, ¿qué vamos a hacer? ¿A poner a jugar a los presos? ¿O qué vamos a hacer si no conocemos la Escritura? Si usted le invitaran a predicar un lugar o enseñar de manera momentánea porque salió algo, ¿usted tiene algo para predicar al momento? ¿O dice, híjole, no tengo Biblia, ¿qué hago? Márcale al pastor, márcale allí a la hermana Lulú que me diga algo, un versículo, poema o lo que sea. No. Usted tiene que conocer la palabra de Dios, porque será puesto a prueba en algún momento de su vida. O cuando está con los amigos y requiere una palabra y dice, híjole, ¿qué le digo a este cuate que tiene un resto de broncas? Su papá lo golpea, su mamá se fue. ¿Qué le digo? Eres un campeón. Tú lo puedes todo. Campeón. ¿Qué dice que somos? ¿Qué dice Dios que somos? Pecadores redimidos. ¿Quién es el campeón? Siervos inútiles. Hermana. Eso sí se lo aprendieron, ¿verdad? Oye, fue una fiebre con eso del partido, ¿eh? Ojalá esa fiebre la demostremos con el Señor. Esa misma pasión. El Señor. Hermano, necesitamos escudriñar la palabra de Dios urgentemente. Necesitamos meditarla, reflexionarla y vivirla. Necesitamos urgentemente amar la Escritura. El Salmo 119 es un poema a la palabra de Dios. ¿Alguna vez lo ha leído? Es un poema hermoso a la palabra de Dios. ¿Usted lo conoce? ¿Conoce el Salmo 119? ¿Sabe que el Salmo 119 es un acróstico? Que cada párrafo empieza con una primera letra hebrea, que son ¿cuántas letras? 22 letras. Usted sabe que el Salmo 119 es un poema que expresa el amor a la palabra, la dependencia a la palabra. La palabra es vista como un tesoro, como algo que no tiene, es incalculable. La palabra de Dios, ¿por qué será tan importante la palabra de Dios? Porque es palabra del mismo Dios al hombre, es palabra de vida, palabra que restaura, palabra que levanta, palabra que transforma, palabra que perdona, palabra que da aliento, palabra que da esperanza. Una palabra de Dios puede levantar la vida de un hombre muerto. Por eso es importante que usted y yo conozcamos la palabra. Se lo he platicado a una pastora que estaba predicando nicaragüense, que hablaba de un hombre que había sido encarcelado, un capo de esa ciudad, y que cuando este hombre es encerrado, alguien le regala una Biblia. Este hombre nunca recibió doctrina, este hombre nunca recibió enseñanza de una iglesia, pero lo que tuvo en su celda fue la palabra de Dios. Y que de repente, como al año y medio, comenzaron a notar cambios en este hombre. Ya no era el mismo hombre desalmado. Algo estaba cambiando en la vida de este hombre. ¿Y qué cree que le preguntaron? ¿Qué te pasó? Si tú eres uno de los capos, de los asesinos, de lo peor de esta nación, ¿qué te pasó? Dices que alguien me regaló una Biblia y yo en la celda comencé a leer la palabra, y como esta palabra es viva y no necesitas un pastor que te la enseñe, cuando tú tienes hambre de la palabra y tú tienes iniciativa, este hombre comienza a leer la palabra, y al cabo de un tiempo, cuando se comienzan a ver que era diferente, que hablaba diferente, que su vida estaba siendo transformada, le dicen, ¿qué te pasó? Es que yo leí la palabra de Dios.
Dígame si la palabra no puede cambiar la vida de un hombre. Dice que eso fue noticia nacional, porque decían, ¿cómo un hombre de esa calaña, de esa estirpe, ladrón, jugador, de lo peor, pudo cambiar? ¿Sabe qué lo cambió? La palabra enseñada por el Espíritu Santo mismo, porque no tuvo un pastor, no tuvo una iglesia donde congregarse. Y esto habla del poder de esta palabra, hermano. Y si usted y yo no la conocemos, si usted no sabe usarla, si usted no la memoriza, si usted no la ama, tiene que pedirle al Espíritu Santo que ponga en usted y que despierte en usted amor por la palabra de Dios. Ame la palabra, porque esta va a cambiar su vida. Crea lo que dice Dios de usted en la palabra. Forje su identidad en lo que Dios dice, no en lo que otros piensan. Forme su identidad, su forma de hablar, su forma de pensar, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque usted, si hace eso, usted tendrá una vida totalmente diferente a la de muchas personas derrotadas. Y usted va a ser victorioso porque usted vive asido a la palabra de Dios. Ame la palabra. Ame la palabra con todo su corazón. Viva la palabra. Sabe que en los países donde hay persecución, la gente en las catacumbas se conforman con una hoja de la palabra para ser enseñados. ¿Sabía eso? Una hoja de la escritura. Y nosotros tenemos la escritura y la abrimos cada domingo aquí. Hemos menospreciado esta palabra, la cual tiene el poder para cambiar vidas. Póngase de pie, hermano. Vamos a cerrar este tiempo.